esclavo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. La esperanza que se prolonga es tormento del corazón, mas árbol de vida es el deseo cumplido. Proverbios capítulo 13, versículo 12.
Dios amante, muy agradecidos estamos contigo por este privilegio de acercarnos a ti en oración. Te rogamos ahora que nos ayudes y nos auxilies en nuestras necesidades. También, Señor, que nos guíes en la presentación de tu palabra para llevar a cada uno tu palabra conforme a su necesidad. Alcanza a todos, oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la santa palabra de Dios, la santa Biblia. Lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, los versículos del 33 hasta el 44. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: escuche. Y Jesús dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no leemos? Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos. ¿Qué dicho es este que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Algunos empero decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre la gente acerca de él, y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él mano. ¡Ay, qué hermosa palabra! Esperamos que usted la reciba en su corazón. Oiga lo que dijo Jesús: aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Qué significa esto? Los judíos no entendieron, pero nosotros sí lo podemos entender. Fíjese usted, cuando dice: aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, estaba Jesús hablando de su muerte. Ciertamente, un poquito más de tiempo habría de estar con ellos, pero luego lo matarían y entonces volvería a Dios quien lo envió. Porque Dios el Padre había mandado a Jesús, Dios el Hijo. Entonces se estaba refiriendo a su muerte y resurrección. Ahora sigue diciendo en el versículo 34: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Tenemos que analizar esto también. Dice primero: me buscaréis y no me hallaréis. Recuerde usted que a Jesús lo mataron, lo asesinaron y lo pusieron en un sepulcro nuevo, pero al tercer día
desapareció porque resucitó de entre los muertos. Y entonces lo llegarían a buscar, no está. ¿Qué se hizo aquel? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? ¿Quién se lo robó? ¿Quién se lo llevó? Pero Jesús había resucitado de entre los muertos. Por eso dice, me buscaréis y no me hallaréis. Ahora dice más, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. ¿Qué es eso? Jesús habría de estar en el cielo. Y estos judíos no podrían ir al cielo porque no creían en Él. Más bien lo querían matar. Eran contrarios a Dios. Entonces ellos no podrían ir a donde Jesús iba, al cielo. Luego dice el versículo 35, que entonces los judíos dijeron unos entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que no lo hallemos? ¿A dónde? Lo vamos a buscar y lo encontramos. ¿A dónde se podrá ir que no lo hallemos? Pues se iba a ir al cielo. Y ellos no podrían ir al cielo porque no tenían permiso de Dios para irse al cielo. Luego dicen ellos, se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos. ¿Será que se va a ir para allá? Pero allá lo podrían encontrar todavía. No, Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Entonces el versículo 36 dice, ¿qué dicho es este que dijo? ¿Qué dicho era? ¿Por qué les dijo él esto? Me buscaréis y no me hallaréis. Porque le buscarían entre los muertos. Sí, le buscarían en el sepulcro, pero Jesús no estaba en el sepulcro. Él había ascendido al cielo. Entonces no podían. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Ellos no podían entender. Donde Jesús iba al cielo, ellos no podrían ir porque no creían en Jesús. Y para entrar al cielo se necesita primero creer en Jesús. ¿Oyó bien? Eso es palabra de Dios. Ahora el versículo 37 dice, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, en el día de la fiesta, oiga, pero fue el postrer día, o sea, el último día de la fiesta que tenían los judíos. Entonces en ese día Jesús se ponía en pie allí en el templo y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué gran palabra esta, qué gran ofrecimiento, qué gran promesa de parte de Dios para con nosotros. Oiga, sí, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Uno puede beber del agua de vida que es Cristo. El que tiene sed, que venga y puede participar de Jesús. Ahora el versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. Sí, el que cree en Jesús, el que creyera en Él, entonces de su vientre brotaría agua, pero no agua corriente, no de esa que bebemos, sino agua viva, agua venida de Dios, de parte de Él. Esto. Y luego, versículo 39 lo aclara, dice aquí, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque iban a recibir el Espíritu Santo cuando éste viniera a ellos. Sí, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Y aquí hay un misterio. El Espíritu Santo no podía venir mientras Jesús estuviese aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Entonces no era posible, porque el Espíritu era el mismo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 40, oiga, entonces algunos de la multitud oyendo este dicho decían, verdaderamente este es el profeta. Eran los que estaban creyendo, no todos eran incrédulos, había quienes creían a su palabra, estaban diciendo verdaderamente este es el profeta. Y al decir el profeta querían decir el profeta que habría de venir, o sea, este es el Cristo, lo estaban reconociendo ya como su Señor y su Dios. Pero otros decían,
este es el Cristo. O sea que más claramente lo decían. No decían simplemente el profeta, pero fíjense que no decían un profeta, sino el profeta. Era específico, dirigido a él. Pues estos otros decían, no, este es el Cristo, así. Pero siempre había quienes no creían. Dice que algunos, pero decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿Será posible que el Cristo viniera de Galilea? No estaba profetizado así y no habría de ser así. No, Jesús no vino de Galilea. Jesús vino de Betlehem, de Judea, porque ahí fue donde Jesús nació. Por supuesto, José y María no vivían ahí, pero llegaron por el empadronamiento. Y estando ahí se cumplieron los días del alumbramiento y entonces nació el Señor Jesucristo. Ahora, oiga lo que dice el versículo 42, lo que decían los incrédulos. No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá Cristo. Ciertamente así dice la Escritura. El Cristo tendría que venir de la simiente de David, de la aldea de donde David era, y esa era Betlehem de Judea, y Jesús ahí nació, en Betlehem de Judea. Entonces sí era él. Ahora el versículo 43 dice aquí, así que había disensión entre la gente acerca de él. Discusiones, como siempre las hay. Siempre está la gente que cree y la gente que no cree, la gente que obedece a Dios y la gente que se opone terriblemente. Hay muchos que se oponen férreamente y atacan con toda la furia que les caracteriza según su padre el diablo, porque ese es su padre. Dice así que había disensión entre las gentes acerca de él. Ahora el versículo 44, que es el último, dice así, y algunos de ellos querían prenderle. Esos eran los malos, los incrédulos, pero malos. ¿Por qué lo querían prender? Para matarlo. ¿Y para qué? Pues los que eran enemigos de Cristo, enemigos de Dios. Pero fíjese que eran religiosos. Los religiosos de aquel tiempo, en nuestros días también, los religiosos son los que nos atacan, a los que predicamos el verdadero evangelio. Los mismos religiosos, pues son religiosos sin Cristo. Son religiosos que no tienen una experiencia verdadera en Cristo. Son religiosos que todavía andan en todas sus vanidades. Son religiosos que todavía andan en todos sus pecados. Sí, son las religiosas que todavía se ponen aretes, miren. Son las religiosas que todavía se pintan. Todas las religiosas que todavía andan en pantalón porque son rebeldes. No quieren obedecer a Dios. Esos son los que se oponen al verdadero evangelio. A ellos también se oponían. Pero dice aquí, más ninguno echó sobre el mano. ¿Por qué? Tenían miedo de los judíos que sí creían en él, porque los podrían apedrear. Y por miedo nada más, no lo mataban o no lo prendían para entregarlo a las autoridades para que lo mataran. Qué maravillosa la palabra de Dios. Quiere orar con nosotros. Oremos, Padre amante. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesús, por cada quien que haya escuchado. Bendice a todos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.